Incluso los objetos cotidianos pueden volverse mortales si tienes mala suerte. Desde herramientas domésticas hasta dispositivos aparentemente inofensivos, algunas personas han encontrado una muerte prematura de las formas más impactantes e inesperadas. Veamos las 5 muertes más horribles de personas asesinadas por objetos cotidianos aparentemente inofensivos. Todos tenemos nuestras rutinas, cosas que hacemos sin pensarlo 2 veces. Quizás sea tomar un café por la mañana, salir a correr todos los días, o relajarse viendo tu programa de televisión favorito. Para Peggy y Wendell Jones, su rutina del 25 de julio de 2023 era sencilla: cortar el césped de su propiedad de inversión en Silsbee, Texas, y luego salir a pasar una noche divertida en el casino. Se suponía que iba a ser un día más. Wendell trabajaba en el jardín delantero mientras Peggy se subía al tractor cortacésped y se dirigía a la parte trasera. Hacía mucho calor y el cielo era de un azul brillante e infinito. Entonces, de la nada, algo cayó desde arriba, algo vivo. Una serpiente de más de 1 metro de largo que se retorcía y caía directamente del cielo como una pesadilla hecha realidad. Antes de que pudiera reaccionar, aterrizó en su brazo derecho y se enroscó fuertemente alrededor de su piel. Y no solo se aferraba, sino que luchaba. Peggy apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que la serpiente comenzara a atacarle la cara. El veneno salpicó sus gafas, pero por pura suerte no le dio en los ojos. Agitó el brazo desesperadamente para deshacerse de la criatura, pero cuanto más luchaba, más se aferraba. Al mismo tiempo tenía que mantener el control de la cortadora de césped, mientras gritaba pidiendo ayuda. Pero con el rugido del motor y el zumbido lejano del tráfico de la autopista, su marido no podía oírla. Entonces llegó el segundo atacante. Apareció un halcón marrón y blanco, con las alas extendidas y las garras preparadas. Se abalanzó directamente sobre el brazo de Peggy, agarró a la serpiente e intentó arrebatársela. Pero la serpiente no se rendía fácilmente. Lo que siguió fue una batalla salvaje y frenética, un tira y afloja entre el depredador y la presa, con Peggy atrapada en medio. El halcón se abalanzó 4 veces más, cada ataque más agresivo que el anterior. Finalmente, en el 5º intento, arrancó a la serpiente, desgarrándola del brazo de Peggy y elevándose hacia el cielo con su presa retorcida. Así, sin más, la pesadilla había terminado, pero el daño ya estaba hecho. La sangre cubría el brazo de Peggy, profundas laceraciones, marcas de garras, pinchazos. Su piel estaba destrozada por la serpiente y el pájaro. Conmocionada y dolorida, finalmente consiguió llamar la atención de Wendell. En cuanto la vio, se invadió el pánico. Sin dudarlo, la llevó rápidamente a urgencias. Los médicos le limpiaron las heridas, le vendaron el brazo y le administraron antibióticos. Físicamente se recuperaría. Pero mentalmente, eso era otra historia. Peggy no podía cerrar los ojos sin verlo todo de nuevo. La serpiente cayendo del cielo, sus colmillos brillando, las garras del halcón desgarrando el caos. El sueño se volvió esquivo. Peor aún, su brazo quedó débil, casi inútil, lo que hacía que las tareas diarias fueran un reto. Afortunadamente no estaba sola. Wendell, junto con sus hijos y nietos, se volcaron en ayudarla, asegurándose de que sus heridas estuvieran cuidadas y de que nunca tuviera que revivir sola la pesadilla. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Cómo? ¿Cómo cae una serpiente del cielo? ¿La había soltado el halcón en pleno vuelo? ¿La había arrebatado de un árbol y se había liberado, aterrizando en el peor lugar posible? Las probabilidades de que ocurriera algo así parecían imposibles. Y, sin embargo, había sucedido. La historia de Peggy no fue solo un accidente desafortunado, sino un escalofriante recordatorio de que la naturaleza es impredecible. En un momento estás cortando el césped y, al siguiente, te ves atrapado en una batalla entre depredador y presa, luchando por el control de tu propio brazo. A veces, las cosas más aterradoras no provienen de las pesadillas. Caen del cielo, sin previo aviso, y cambian tu vida para siempre. Para Del Río Rosario y su hermana, Marisa Woods, ir al gimnasio era más que un hábito. Era parte de su ritmo diario. Casi todos los días se ataban las zapatillas y se dirigían al LA Fitness Center de Kent, Washington, dispuestas a esforzarse, a sudar, a sentir ese familiar ardor mientras corrían en la cinta. Era su momento para resetearse, concentrarse y dejar que el estrés del mundo se desvaneciera. Pero el 21 de julio de 2023, esa rutina familiar dio un giro devastador e impensable. En un momento, Rosario estaba corriendo, con los pies golpeando la cinta de correr y la respiración constante. Al momento siguiente, su mundo se inclinó, literalmente. Algo salió mal. Quizás fue solo un paso en falso. Quizás la cinta no funcionaba bien. Nadie lo sabía con certeza. Lo que sí es seguro es que Rosario, una mujer sana y activa de 36 años, perdió el equilibrio al intentar reducir la velocidad de la máquina.
En un instante aterrador, tropezó hacia adelante. Su impulso jugó en su contra y su cabeza se golpeó contra la parte delantera de la cinta. El impacto fue brutal. La fuerza la lanzó fuera de la máquina y la dejó desplomada en el suelo del gimnasio. Marisa observó horrorizada cómo su hermana se derrumbaba. Al principio, pensó que Delry se movería, se sacudiría y se levantaría. Pero no fue así. Marisa se dejó caer de rodillas, presa del pánico, gritando el nombre de su hermana, sacudiéndola, deseando que respondiera. Pero no hubo respuesta, ni un movimiento, ni señales de conciencia. Un miedo terrible y sofocante se apoderó de ella. Marisa gritó pidiendo ayuda. Su voz se elevó por encima del zumbido de las máquinas del gimnasio y las conversaciones. La gente se volvió. Algunos corrieron hacia ella. Pero, según Marisa, ninguno de los empleados de Life Fitness se acercó para ayudar. Ninguno de ellos le hizo la reanimación cardiopulmonar. Ninguno parecía saber qué hacer. Fueron desconocidos, compañeros del gimnasio, los que acudieron en su ayuda. Pero para entonces, habían pasado unos minutos preciosos. Los paramédicos llegaron tan rápido como pudieron, abriéndose paso entre el gimnasio, olvidándose del equipo, con la gente paralizada por la conmoción. Trabajaron con rapidez, levantando a Rosario, estabilizándola, luchando contra el tiempo. Marisa no podía hacer nada más que seguirles, con el corazón latiendo con fuerza y la mente dando vueltas. Esto no debía haber pasado. Era un día normal, solo otra sesión de entrenamiento. En el hospital, la espera era insoportable. Las horas se alargaban hasta convertirse en una eternidad. Marisa y su familia se aferraron a la esperanza, deseando desesperadamente que Rosario despertara, que abriera los ojos, que apretara la mano de alguien. Pero nunca lo hizo. Los médicos dieron la noticia que nadie quería oír. Delry Rosario había fallecido. El peso de la pérdida era aplastante. ¿Cómo podía alguien tan llena de vida, tan fuerte, desaparecer en un instante? La conmoción lo hacía imposible de asimilar. No parecía real, no tenía sentido. El gimnasio, el lugar que había sido una fuente de energía, fuerza y rutina, se había convertido en el escenario de una tragedia inimaginable. Sin embargo, incluso en lo más profundo de su dolor, ocurrió algo extraordinario. Delry Rosario siempre había sido una persona generosa, que daba sin dudarlo. Era el tipo de persona que dejaba todo para ayudar a un amigo, que ofrecía una sonrisa cálida a un desconocido, que creía en la bondad por encima de todo. E incluso después de su muerte, siguió dando. Como donante de órganos, Rosario salvó la vida de 5 personas, 5 individuos que se aferraban a la esperanza, esperando un milagro. Su corazón, sus pulmones, sus riñones y su hígado fueron trasplantados, dándoles una segunda oportunidad en la vida. Personas que nunca había conocido, personas que nunca conocería, recibieron el regalo más preciado de todos gracias a ella. Para su familia, fue un consuelo y un dolor desgarrador. Rosario se había ido, pero no estaba realmente perdida. Una parte de ella seguía viva, latiendo en el pecho de otra persona, respirando en los pulmones de otra, llevando adelante su legado. La tragedia de ese día nunca se borraría. Las preguntas nunca tendrían una respuesta completa. Pero una cosa era innegable. El espíritu de Rosario, su amor y su generosidad habían sobrevivido a su último aliento. Para Tom Josie, una cita rutinaria con el dentista debería haber sido solo eso, rutinaria. A sus 60 años, este residente de Antioch, Illinois, se había sentado en la silla del dentista más veces de las que podía contar. Un simple empaste no era motivo para ponerse nervioso. Pero lo que comenzó como una visita rutinaria el 18 de marzo de 2022 se convirtió rápidamente en algo sacado de una película de suspense médico, que lo llevaría al hospital y dejaría a los médicos buscando una solución. Al principio, todo parecía ir bien. El dentista trabajaba con cuidado, y el taladro zumbaba mientras alisaba el diente dañado. Entonces, de repente, Josie sintió la necesidad de toser. Fue un reflejo instantáneo, algo en lo que no pensó 2 veces, hasta que se dio cuenta de que algo iba mal. Tragó saliva con dificultad, sintiendo una sensación extraña en la garganta. Fue entonces cuando el dentista le dio la noticia que ningún paciente espera oír jamás. Se ha tragado una broca. La mente de Josie se aceleró. ¿Cómo era posible? No había sentido nada punzante al tragar. Pero la verdad era que una broca de 2,5 centímetros de largo había desaparecido por completo, directamente en su cuerpo. La pregunta era, ¿dónde había ido a parar? Al principio, todos asumieron que simplemente había terminado en su estómago, pero cuando los médicos de un hospital local le hicieron radiografías, no había rastro de la herramienta perdida. Una tomografía computarizada reveló la impactante verdad. La broca había pasado por alto por completo su sistema digestivo. En lugar de tragársela, la había inhalado. La pequeña pieza de metal se había deslizado profundamente en su pulmón derecho, alojándose en el lóbulo inferior,
un lugar al que los endoscopios médicos tradicionales no podían llegar. Fue entonces cuando la situación se complicó aún más. Debido a su ubicación, los médicos temían que, si no podían extraer la broca, tendrían que extirpar parte del pulmón de Josie. La cirugía era el último recurso, pero en ese momento parecía la única opción. La idea de perder una parte de su pulmón por un accidente dental era casi demasiado surrealista como para asimilarla. Josie fue trasladado a un hospital especializado en Kenosha, Wisconsin, donde expertos médicos se hicieron cargo de este caso tan inusual. Pero los métodos tradicionales no iban a funcionar. La broca estaba demasiado incrustada, en un lugar al que ni siquiera los endoscopios más largos podían llegar con seguridad. Era hora de pensar en algo diferente. Ahí es donde entraron en escena el doctor Abdul Al-Rayes y el doctor Hasnain Bawa-Adam. Tenían acceso a una tecnología médica avanzada, un sistema de broncoscopia robótica. Esta herramienta especializada, que se utiliza normalmente para detectar el cáncer de pulmón en sus primeras etapas, era mucho más flexible y precisa que los endoscopios tradicionales. Si algo tenía posibilidades de llegar hasta la broca sin dañar el pulmón de Josie, era eso. Con gran precisión, los médicos guiaron el endoscopio robótico a través de las estrechas vías pulmonares de Josie, navegando con cuidado para no dañar el delicado tejido. El proceso requirió paciencia, habilidad y mano firme. Si algo salía mal, podría provocar complicaciones graves. Pero, tras 90 tensos minutos, el equipo logró llegar a la broca y extraerla con cuidado, sin realizar una sola incisión. Cuando Josie despertó, el alivio fue abrumador. No solo la cirugía había salido exactamente como estaba previsto, sino que había podido evitar perder ninguna parte del pulmón. Y lo mejor, le permitieron volver a casa ese mismo día. Ahora, en lugar de estar enterrada dentro de su cuerpo, la famosa broca descansa orgullosa en una estantería de su casa. Un recuerdo extraño pero inolvidable del día en que una cita con el dentista se convirtió en un misterio médico. Mirando atrás, Josie no puede evitar maravillarse ante lo absurdo de todo ello. Un accidente fortuito, una cirugía que estuvo a punto de realizarse y un procedimiento robótico de vanguardia formaron parte de su historia. Pero, sobre todo, se siente agradecido de poder respirar con facilidad, literalmente. ¿Y la broca? Digamos que, a partir de ahora, prestará mucha más atención a los instrumentos dentales. En la mañana del 15 de agosto de 2023, William Jason Lamont Bell Sr. y su familia estaban de viaje por carretera desde Chicago a Kentucky. Lo que debería haber sido un viaje emocionante dio un giro inesperado y trágico, cuando su vehículo sufrió un pinchazo en la concurrida interestatal del noroeste de Indiana. Era última hora de la mañana cuando el coche de la familia se detuvo en el arcén, y Bell Sr. salió para cambiar la rueda. Su hijo de 15 años, William Jason Lamont Bell Jr., estaba justo detrás de él, deseoso de echar una mano. Era un momento entre padre e hijo. Algo sencillo, algo rutinario. Pero lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo. Mientras trabajaban para cambiar la rueda, la catástrofe se desató sin previo aviso. Un camión que circulaba en la misma dirección sufrió una avería mecánica. En un abrir y cerrar de ojos, una de las ruedas traseras del camión se desprendió y salió disparada. Con el neumático todavía en su sitio, la rueda rodó por la autopista, rebotó en la barrera y se estrelló contra Bell Jr. y otras 4 personas que se encontraban fuera del vehículo. El impacto fue inmediato y devastador. La policía acudió rápidamente al lugar y Bell Jr. fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Sin embargo, sus lesiones eran tan graves que los médicos decidieron trasladarlo a un hospital de Chicago, donde podría recibir atención más especializada. Bell Jr. fue conectado a un respirador artificial, aferrándose a la vida mientras su familia esperaba contra toda esperanza. Lamentablemente, tras 3 días agonizantes, el 18 de agosto de 2023, Bell Jr. falleció. Su muerte dejó un vacío en su familia que nunca podrá llenarse. Aunque las otras 4 personas implicadas en el accidente sufrieron heridas, tuvieron la suerte de que éstas no fueran mortales. El conductor del camión fue trasladado a un hospital local para someterse a una prueba toxicológica obligatoria. Aunque las autoridades no sospechaban que las drogas o el alcohol hubieran influido en el accidente, la policía estatal confiscó el camión para someterlo a una inspección más exhaustiva. Necesitaban comprender cómo un simple viaje por carretera se había convertido en una pesadilla, con un fallo mecánico que había provocado la pérdida de una joven vida. Para Bell Sr. y su familia, el dolor era abrumador. Un viaje por carretera que debía estar lleno de risas y unión había terminado en una tragedia. Su hijo se había ido, se lo había arrebatado demasiado pronto un accidente que nadie podía haber previsto. La familia se enfrentaba ahora al doloroso camino de intentar recuperarse de una pérdida inimaginable.
llevando consigo para siempre el recuerdo de ese trágico día. El 22 de diciembre de 2021, Cheryl Grace Choi, Delfín Caballes, una madre de 46 años, se detuvo en una gasolinera Circle K en Palm Harbor, Florida, para repostar su Honda SUV de 2018. Era una tarea cotidiana y normal, una de esas que la gente de todo el mundo realiza sin pensarlo dos veces. Sin embargo, en un trágico giro, esta tarea rutinaria terminaría en una tragedia y el caos. Mientras Caballes comenzaba a repostar con cuidado, una mujer de 66 años que conducía un Nissan Sedan de 2006 dio marcha atrás y chocó contra un surtidor cercano. La colisión provocó un violento estruendo. El surtidor se desprendió de su base y, en el proceso, se volcó, atrapando a Caballes entre el surtidor y su propio vehículo. Casi inmediatamente, el surtidor se rompió, provocando llamas que rápidamente envolvieron la zona. Dentro del todoterreno se encontraban dos de los hijos de Caballes, de 11 y 14 años. Presas del pánico, los niños se apresuraron a escapar del vehículo en llamas y lograron liberarse del infierno. Pero su madre seguía atrapada, inmovilizada por la bomba caída, incapaz de liberarse. Desesperados por ayudarla, intentaron salvarla, pero el fuego crecía demasiado rápido y con demasiada intensidad. Mientras las llamas lamían los bordes del todoterreno, la vida de su madre se apagaba ante sus ojos. Un rayo de esperanza llegó en forma de Jared Pearson, un hombre sin hogar de 34 años que se encontraba cerca cuando se produjo la explosión. Pearson actuó con la mayor rapidez posible, cogió el extintor que se encontraba junto a los surtidores de gasolina e intentó apagar las llamas y llegar hasta Caballes. También consiguió poner a salvo a los niños, alejándolos del fuego y del caos. Pero, a pesar de sus esfuerzos, las llamas eran demasiado intensas. El fuego lo consumió todo a su paso, y, trágicamente, Caballes no pudo sobrevivir al horrible incendio. La valentía de Pearson fue encomiable, pero ya era demasiado tarde para salvar a la madre de dos hijos. Cheryl Grace Choi Delfin Caballes fue declarada muerta tras morir quemada viva en el incendio. Su familia, desconsolada y devastada, tenía que lidiar ahora con una pérdida inconmensurable. Una madre, una mujer con toda la vida por delante, había desaparecido en un instante, dejando a sus hijos y seres queridos sumidos en el dolor. Con el paso de los meses, la familia luchó por comprender cómo pudo ocurrir un accidente tan horrible. En agosto de 2022, la familia decidió emprender acciones legales y presentó una demanda contra varios demandados. La demanda se dirigía contra 13 entidades, entre ellas Circle K Stores, Inc. y Shell Oil Company. Los abogados de la familia argumentaron que los sistemas de seguridad de la gasolinera habían fallado estrepitosamente. En concreto, el dispositivo diseñado para detener el flujo de combustible en caso de que una bomba de gasolina se dañara o fuera golpeada por un vehículo no funcionaba. Además, el empleado de Circle K que trabajaba en ese momento no activó el interruptor de parada de emergencia, lo que podría haber detenido el desastre antes de que se descontrolara. La demanda buscaba responsabilidades por el fallo de las medidas de seguridad que, en teoría, podrían haber evitado el mortal incendio. La trágica muerte de Cheryl Caballes dejó una huella imborrable no solo en su familia, sino en toda la comunidad. Fue un duro recordatorio de cómo algo tan cotidiano como parar a repostar gasolina puede convertirse en una pesadilla que cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos. Una familia marcada para siempre por la pérdida. Una mujer inocente que se encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y una tragedia que dejó más preguntas que respuestas.